Y les anuncio a quienes ocultan el cumplimiento del signo del Idrak y desvían intencionalmente a la gente de ello, que Dios los maldecirá y sus ángeles y todos los maldicientes de todo el mundo, y su momento final ha llegado, excepto aquellos que se arrepienten y recurren a Dios su Señor, para que guíe sus corazones, y luego dan testimonio de la verdad a los mundos, de que realmente se ha cumplido el signo apocalíptico del Idrak, y que el sol ha alcanzado a la luna, de manera que el Hilal nació antes de la conjunción central, y el sol se alineó con la luna, estando esta última en su fase de Hilal, y que el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani es de los veraces al anunciarles el cumplimiento de una señal de Dios, su Señor, que prueba la veracidad de su llamada, y que el sol realmente ha alcanzado a la luna, en referencia a un observador terrestre. De lo contrario, esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 27 de febrero del 2025, según el calendario oficial de la Meca. Advertencia de Dios, el Señor de los mundos, al Tribunal Supremo del Reino de Arabia Saudita y a todos los cuerpos de astrónomos encargados de detectar y anunciar la salida de los hilales a simple vista en los diferentes países islámicos, tanto árabes como no árabes. Así como la advertencia va a todos los eruditos religiosos y líderes de los musulmanes, a no decir: hemos escuchado y desobedecemos. Entonces incurriréis bajo ira tras ira del Señor de los mundos. En el nombre de Dios, el único, el subyugador, el poderoso, el compulsivo, os advierto a no ser como aquellos que dijeron: hemos escuchado y desobedecemos, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 93. Dios os ha ordenado en su libro decisivo, el Gran Corán, empezar a ayunar el Ramadán cuando avisten el hilal de Ramadán a simple vista, puesto que avistarlo ocularmente de forma directa en el cielo nos garantiza solo detectar el hilal del mes lunar y no los hilales de otros planetas, en caso de que hagamos uso de los telescopios. No, ¿qué va? Más bien debemos determinarlo como fue decretado sobre las generaciones que os precedieron. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 185 al 186. De hecho, la shahada del hilal es un avistamiento ocular visible del hilal del mes en la primera noche del ayuno a simple vista. Y cualquiera que dé entrada al mes anunciando a los hilales del mes sin avistarlos de forma ocular directa, el ejemplo de estos últimos es como aquellos que entran a las casas por sus puertas traseras. Y Dios ha hecho que estos hilales del mes sirvan para indicar a los mundos el cómputo del tiempo en el libro sagrado, con la verdad, mediante el avistamiento ocular directo. Y quienes desobedezcan el mandato de Dios y su mensajero son como aquellos que entran en las casas por sus puertas traseras y no por la puerta principal. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأوتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 189. Y el mensajero de Dios Muhammad, que Dios lo bendiga y le conceda paz, dijo: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. No ayunéis hasta que vean el hilal del mes, y no rompan el ayuno hasta que vean el hilal del siguiente mes. ¿Son estas palabras de Nasser Mohammed al-Yamani o en cambio son palabras de Dios y su mensajero? Por supuesto, la respuesta de todos los líderes eruditos y pueblos musulmanes es muy obvia. Ciertamente responderán de forma unánime y dirán: más bien, son palabras de Dios en su libro decisivo, el Gran Corán, y son palabras del mensajero de Dios, Mohammed, que la paz, las bendiciones de Dios sean con él, en las narraciones de la sunna del profeta. Luego decimos a todos los pueblos, líderes y eruditos musulmanes: juro por aquel que hizo descender el libro y hace mover las nubes que afligen a los arrogantes, que se enaltecen ante su mandamiento, con un castigo procedente de él, mediante una orden suya. Que si todos los pueblos musulmanes, sus líderes, astrónomos y eruditos religiosos, salieran todos para avistar el hilal del mes a simple vista en los horizontes del atardecer del viernes, el 29 de Shabán, la noche del sábado, para detectar a simple vista el hilal de Ramadán de este año vuestro de 1446 después de la Égira, no
y no llegarán a ver ocularmente de forma directa el hilal del mes de Ramadán. Después de la puesta del sol del viernes, día 29 del mes de Shabán, ya sea mediante los ojos de todos los astrónomos, o los ojos de los eruditos religiosos, o los ojos de aquellos encargados de avistarlo y anunciarlo de forma oficial a los mundos. Incluso si llegan a unirse todos y a respaldarse mutuamente entre sí. Y la pregunta que surge por sí misma: ¿qué es lo que os impidió completar los 30 días del mes de Shabán en el próximo sábado? Así que díganme, ¿cuál va a ser vuestra excusa ante Dios desde ahora antes de presentarse ante Él, si es verdad que son veraces? Y he aquí, habéis entrado al comienzo del mes de Shabán, todos juntos en viernes. Y como el viernes es el día para observar y detectar el hilal de Ramadán, entonces todos los astrónomos árabes y no árabes saben con certeza desde ahora que no es posible avistar el hilal de Ramadán el viernes por la tarde, después del atardecer en la noche del sábado. Por lo tanto, ¿qué es lo que obligó al Tribunal Supremo del Reino de Arabia Saudita a solicitar por primera vez en la historia a los astrónomos encargados de observar, detectar y anunciar el hilal del mes haciendo uso de telescopios espaciales? A pesar de que la Corte Suprema todavía tiene la oportunidad de completar el mes de Shabán en 30 días en sábado. ¡Qué asombroso! Oh comunidad de pueblos árabes y no árabes, ¿qué tipo de arrogancia es esta en contra del mandato de Dios en su libro decisivo, el Gran Corán? Y altivez ante la orden del mensajero de Dios, Mohammed, en la verdadera suna del profeta, que no contradice la orden de Dios en el Gran Corán. De hecho, habéis cruzado todas las líneas rojas en desviar a la gente del signo apocalíptico, del alcanzamiento del sol a la luna, el signo de ratificación para el califa de Dios sobre los mundos, el imán al-Mahdi Nasser, Mohammed al-Yamani, por arrogancia de su propia parte. Pero esta vez, con el permiso de Dios, haremos que la señal del alcanzamiento del sol a la luna sea muy clara y evidente, como la señal de la camella, milagro de Dios para su mensajero Saleh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, mediante el mandamiento de Dios, sé y es, con el que apoyó a su profeta Saleh, a pesar de que el profeta de Dios Saleh la creó a partir de arcilla con sus manos, dando la forma de camella, y luego le dijo: sé una camella con el permiso de Dios. Entonces se convirtió en una camella viva, sin necesidad de ningún camello semental, a la que se podía ordeñar sin cesar. Tal vez de esta manera lleguen a creer a su profeta Saleh, tal como ellos afirmaban que si Dios lo apoya con un signo milagroso que sobrepasa la capacidad humana, entonces creerán que es un mensajero procedente del Señor de los mundos. Pero Dios
sabía que esto solo haría que sus líderes, los 9 jeques, se vuelvan más arrogantes que antes, y no haría sino aumentarles más rigs al rigs que antes tenían, debido a la tentación del gran estatus que tenían y el amor a la dominación y el control de los demás, sin importarles la ira de Dios por desobedecer su mandato. Y la razón de su arrogancia fue debida a que Dios no eligió a alguien de los 9 grandes jeques, de los jeques de las tribus de Samud, especialmente después de haberles quedado claro que Él era verdaderamente un mensajero elegido por Dios, el Señor de los mundos. Después de ver con sus propios ojos a la estatua de arcilla de una camella convertirse en un ser vivo real, es decir, la camella de Dios y su bebida. Produce leche sin cesar de su ubre para todo aquel que quiera ordeñarla, de modo que produce suficiente leche para las 9 tribus de Samud y sus 9 jeques arrogantes que sembraban la corrupción en la tierra y no la reformaban. De hecho, la camella fue una tentación para ellos, porque la verdad procedente de su Señor les será clara. Y entonces el orgullo los incitará a ser incluso más arrogantes. Y como Dios y su mensajero les advirtieron a no hacerla ningún daño, sus almas se obstinaron de forma arrogante. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 73. Entonces se atrevieron a desafiar a Dios, el Señor de los mundos, de modo que su Señor les aniquiló a todos debido a su pecado sin temer las consecuencias. Y Dios Todopoderoso dijo: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 91. Por lo tanto, como el califa representante de Dios en el mundo entero, advierto en particular a los líderes del reino de Arabia Saudita
y a todos los líderes musulmanes en general, así como a los astrónomos y eruditos religiosos, y a todos sus correspondientes pueblos, a no anunciar la entrada al mes del Ramadán para vuestro año lunar del año 1446 después de la Égira, excepto con el avistamiento del hilal del Ramadán a simple vista, después de la puesta del sol del sábado 30 de Shabán. Entonces avistarán el hilal del mes de Ramadán a simple vista en la primera noche del ayuno. Esa es la noche del domingo, sometidos al mandato de Dios y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Tal vez así obtendrán una victoria grandiosa. En implementación al mandato de Dios en el decisivo Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 185. Y en cumplimiento de la orden del mensajero de Dios Muhammad en sus siguientes palabras. La tasumu hatta taraw al-hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in ghamma alaykum fa akmilu al-iddata 30. No ayunéis hasta que vean el hilal del mes, y no rompan el ayuno hasta que vean el hilal del siguiente mes. Y si está nublado, completad la cuenta de los 30 días. Que la paz y las bendiciones sean con él. En cuanto a la señal del alcanzamiento del sol a la luna, es una señal milagrosa cósmica, en la que encontrarán que la media luna decreciente, previa a la luna oscura de Shabán, fue vista por última vez el miércoles 27 de Shabán por la mañana. Entonces la luna será oscura para el resto de las fases lunares del mes de Shabán. A partir de la mañana de este jueves, la fecha del 28 de Shabán, entonces el sol se alineará con la luna en su conjunción central, mientras esta última está en su fase de hilal, por mucho que les pese. En la mañana del bendito viernes, el día 29 de Shabán, y luego se librará de la atracción solar el sábado por la tarde, en la noche del domingo, y luego el hilal de Ramadán aparecerá más ancho de lo normal ante los ojos de todos los mundos. Entonces la gente lo verá más hinchado después del atardecer del sábado en la noche del domingo, y luego por mucho que les vaya a pesar dirán: este hilal tiene 2 noches. Entonces la luna confirmará el cumplimiento del milagroso signo cósmico, es decir, la salida de la luna llena después de la puesta del sol el jueves por la noche, el 12º día del Ramadán,
en la noche del 13º día, el bendito viernes. Y entonces la luna llena se pondrá antes del amanecer del sol del día viernes. Esa es la noche de mediados del mes de Ramadán, en la que descubrirán que no pueden avistar la luna y el sol al mismo tiempo, puesto que encontrarán a la luna llena salir después de la puesta del sol, y luego se pondrá antes de su salida en todos los horizontes del este y del oeste del planeta Tierra. Cada pueblo según el horizonte del amanecer de su región y las características de la noche de mediados del mes solo ocurrirá una vez en los mundos. En cada mes lunar encontraréis que la luna siempre sale después del atardecer y se pone antes del amanecer. Y repito diciendo que todos los ancianos que viven en zonas rurales saben cuándo es la noche de mediados de mes lunar, y es cuando encuentran a la luna llena salir después del atardecer y ponerse antes del amanecer. Siempre que los observadores se encuentren en un lugar abierto ante sus ojos, el horizonte oriental y el horizonte occidental. De todos modos, pongo a Dios como testigo, y Dios es suficiente como testigo, de que la luna llena se forma la tarde del día 14 de cada mes lunar. Sale después del atardecer del sol del día 14, en la noche del día 15, y luego se pone antes del amanecer del sol, en la mañana del día 15 del mes lunar. Quizás a todos los preguntadores les gustaría decir: «Oh Nasser Mohammed al-Yamani, nosotros sabemos que no te basas en los cálculos astronómicos ni en las falacias de los encargados en anunciar los avistamientos de los hilales de forma oficial. Aquellos que creen que el avistamiento del hilal es un honor especial para algunas personas y no para otras. Por lo tanto, he aquí nos has aclarado la verdad del Corán y la Sunna profética, de que Dios nos ordenó entrar a las casas por su puerta principal y no la trasera, es decir, con anunciar el avistamiento del hilal a simple vista. Y cada pueblo según su horizonte de la puesta del sol en los mundos. Y la noche de mediados del mes coincide con el día del avistamiento de la luna creciente, es decir, en el mismo día en que fue avistado el hilal del mes. Entonces, en un día similar, será la tarde del día 14, de manera que vamos a ver el hilal salir para entrar en la noche del día 15. Esto era lo que estaban acostumbrados a ver nuestros padres, abuelos y todas las generaciones de naciones que nos precedieron, generación tras generación. Por eso describen a una persona guapa en árabe como la luna llena del 14º día, es decir, la luna del 14º día, en el 15º día, porque encontramos que esta es la única noche del mes en la que la luna se mueve en su órbita, desde el comienzo de la noche después del atardecer y se pone antes del amanecer,
Esto es a lo que se han acostumbrado ver aquellos que les gusta observar el reino de los cielos y de la tierra desde la antigüedad, en todas las generaciones de las naciones anteriores. ¿Puedes presentarnos algún versículo decisivo y claro en el Gran Corán en el que dice Dios, glorificado sea su nombre, que la noche de mediados de mes es aquella en la que la luna sale después de la puesta del sol y se pone en el horizonte poniente antes de su salida al amanecer? Déjanos que venga la respuesta directamente de Dios, el Señor de los mundos, para describirnos esto con total exactitud y sin márgenes de error acerca de la luna llena del mes de Ramadán, cuando Dios habló a su mensajero, el buscador de la verdad, de forma directa. Aclaración del traductor: de la misma manera que habló antes con el profeta Moisés. Ese es el mensajero de Dios, Abraham, hijo de Azar, el padre de los árabes y de los israelitas. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وليكونا من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما آفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما آفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 74 al 79. Y deducimos de estos versículos el momento exacto de la salida de la luna llena, y que ésta sale después del atardecer y se pone antes del amanecer. Y por esa razón Dios Todopoderoso dijo: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما آفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 78 al 79.
Y esa es la noche de mediados de cada mes lunar, desde que Dios creó los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 38 al 40. Pero el sol alcanzó la luna, y luego nació el Hilal hoy mismo. En este jueves, de modo que se alineará con el sol en la conjunción central, mientras esté en su fase de Hilal, un signo apocalíptico cósmico sobrenatural. Y si cumplen el mandato de Dios sin anunciar el primer día de ayuno hasta avistar ocularmente el Hilal del mes de Ramadán, la tarde del sábado, en la noche del domingo, entonces seguramente os quedará claro que el sol realmente alcanzó a la luna, de modo que el Hilal nació antes de la conjunción central, y el sol se alineó con él mientras está en su estado de Hilal. Y por esta misma razón, la luna llena saldrá la noche de mediados de mes, la tarde del jueves 13 de marzo del año 2025 después de Cristo. Es decir, después del atardecer del jueves 13 de marzo, es decir, en la tarde del jueves, saldrá la luna llena en la bendita noche del viernes. En cuanto al 14 de marzo, el día del viernes, la luna saldrá un poquito tarde, después de la puesta del sol. El día 14 de marzo, y se pondrá después del amanecer el sábado. Y siempre viene la falacia intencional en el calendario gregoriano, cuando se cumple el signo apocalíptico cósmico del Idrak, es decir, el signo del alcanzamiento del sol a la luna. Y ellos saben muy bien que la luna llena, sin lugar a dudas, saldrá en la tarde del jueves 13 de marzo, es decir, el día jueves en la noche del viernes, y no el día 14 de marzo, el día del viernes, noche del sábado. Y les anuncio a quienes ocultan el cumplimiento del signo del Idrak y desvían intencionalmente a la gente de ello, que Dios los maldecirá y sus ángeles y todos los maldicientes de todo el mundo, y su momento final ha llegado, excepto aquellos que se arrepienten y recurren a Dios su Señor para que guíe sus corazones, y luego dan testimonio de la verdad a los mundos, de que realmente se ha cumplido el signo apocalíptico del Idrak, y que el sol ha alcanzado a la luna, de manera que el Hilal nació antes de la conjunción central, y el sol se alineó con la luna, estando esta última en su fase de Hilal, y que el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani es de los veraces,
al anunciarles el cumplimiento de una señal de Dios, su Señor, que prueba la veracidad de su llamada y que el sol realmente ha alcanzado a la luna en referencia a un observador terrestre. De lo contrario, todo aquel que oculte el verdadero testimonio sobre la gente y lo encubre de forma intencional, será decepcionado y tendrá un final trágico. Y este es el resultado de la respuesta más grande y el juramento de Dios más largo en el decreto de su libro. Y su respuesta al juramento, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, tendrá éxito aquel que la ratificará mediante el testimonio de la verdad, y tendrá un final calamitoso aquel que va a distorsionar la verdad acerca del cumplimiento de este signo, y obrar para ocultar su cumplimiento a todos los musulmanes y a los mundos de forma general, y a los astrónomos del mundo en particular, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 91. Y Dios Todopoderoso dijo: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 112. Y Dios elevará la temperatura terrestre en este año vuestro del 2025 después de Cristo, hasta alcanzar temperaturas inimaginables, y un Ramadán bendito para todos los musulmanes sometidos a Dios, el Señor de los mundos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios sobre los mundos, el Imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.